Como siempre, un privilegio de parte del Señor poder seguir compartiendo de su verdad y que podamos ser cada día edificados y que nuestro ser pueda ser transformado. ¿Okay? Bueno, como ya hemos estado desarrollando, saben que hemos estado hablando acerca de andar en el Espíritu, las implicaciones que esto tiene, que esto representa, ¿ok? Y cómo también hemos venido desarrollando la realidad de que el Espíritu es el que da vida, ¿ok? El Espíritu de Dios es el que da vida. Y también hemos venido considerando que el Espíritu de Dios ha sido establecido como nuestro guía, ¿ok? Como nuestro director, como el maestro, ¿ok? Que nos puede enseñar, que nos puede iluminar, que nos puede alumbrar, pero ese mismo que nos enseña, que nos ilumina, que nos alumbra, también es el mismo que nos corrige, ¿ok? Que nos exhorta, que nos reprende, ¿ok? Así es que es un maestro integral, es un maestro completo, es el que abre los ojos de nuestro entendimiento. Por eso Pablo, cuando oraba, pedía al Padre, ¿ok? Padre, ministranos, danos espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento, en el entendimiento de Él, de Cristo, del Hijo. Así es que si vamos a aprender no solamente de Cristo, aprender de Cristo, ¿okay? Se puede aprender de Él en las Escrituras, cuando es un conocimiento acerca de Él. Pero cuando lo vamos a aprender a Él mismo, entonces necesitamos la ayuda ¿de quién? Del Espíritu Santo, para que Él dé el discernimiento, para que abra los ojos, para que también abra el corazón y podamos ir creciendo en esa comprensión. Y luego, en la tercera conferencia anoche, estuvimos compartiendo acerca de participar. ¿De qué? Del poder del Espíritu. ¿Okay? Cuán necesario es que nosotros como hijos de Dios podamos ¿qué? Participar del poder del Espíritu. ¿Recuerda usted el énfasis que estuvimos haciendo anoche acerca de qué es lo que realmente empieza a producir en nosotros cuando participamos del poder del Espíritu? ¿Qué es lo primero que ese poder enfoca en nosotros, en nuestros corazones? ¿Qué produce? ¿Su qué? La transformación de qué? De nuestro corazón. Y dejamos bien claro que el poder del Espíritu de Dios sigue tan intacto como lo ha sido ¿qué? Siempre. Y que puede tener manifestaciones en el ámbito de lo externo, claro que sí. Y que Dios hoy es un Dios que puede hacer milagros, señales y prodigios. Eso no está en discusión, realmente nunca ha estado en discusión en el corazón de un verdadero hijo de Dios. Pero el enfoque sí trata de que en este pacto nuevo y vivo, en esta administración, que es la administración del Espíritu, que también se conoce como la administración del día del Señor. Y permítanme hacer un paréntesis. Ese día no tiene que ver con nada natural, ni tiene que ver con las 24 horas medibles, porque no tiene que ver con un tiempo cronológico, sino que ese día tiene que ver con la luz del Señor que apareciendo en nuestros corazones. Esa es la razón por la cual en el contexto bíblico y en esos dos primeros capítulos de Génesis, la primera vez que aparece la palabra día aparece en relación a qué. Mira ahí, revise los 3 primeros versículos, los 4 primeros versículos, rapidito ahí del capítulo 1 de Génesis. ¿En relación a qué aparece la palabra día?
El principio de la primera mención. La primera vez que en la Escritura se menciona la palabra día, ¿es con relación a qué? A ver, en los primeros 4 versículos usted lo encuentra, a ver. ¿A la qué? A la luz, ¿ok? Pero ¿cuántos saben que no es una luz natural porque el sol todavía no había sido hecho? ¿Ok? Y que esa luz a la cual se hace mención allí sea la que la luz no es un sea de que yo ahora hago que la luz exista, no, porque esa luz está hablando acerca de Cristo, está figurando a Cristo, aquel que dijo yo soy ¿qué? La luz del mundo, y el que me sigue no andará ¿qué? En tinieblas. Dios ha establecido que es luz, ¿okay? Juan dice acerca de él, Dios es que luz y no hay ninguna tinieblas que en él. Así es que la primera vez que la palabra día aparece en la Escritura, aparece con relación a la luz, pero no a la luz natural, ¿ok? Sino a la luz de ¿quién? Del Señor, ¿ok? La luz natural da origen ¿a qué? Al día natural. Repito ese principio. La luz natural, la que produce el sol, el astro mayor, da origen a el día que natural. La luz del Señor, la que produce el sol de justicia, que Malaquías lo profetizó, da origen a qué? Al día del Señor. Es un día que es espiritual. Por eso Pedro, hablando acerca de la aparición de Cristo, de su brillo y su luz en nuestros corazones, lo que estuvimos repasando ayer de Pablo en 2 de Corintios 4:6, Pedro dice, hermanos, tenemos también la palabra profética más segura, o tenemos también algo más seguro que la palabra de los profetas. Con lo cual estaba diciendo, la palabra de los profetas es que segura, pero hay algo que es que más seguro que la palabra de los profetas. Y luego dice, a la cual hacéis bien, es decir, a la palabra de los profetas, hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar que oscuro. Ese ejemplo de una antorcha en un lugar oscuro representa una luz tenue, una luz baja, pero también una luz limitada. ¿Por qué? Porque si usted está en un lugar oscuro y tiene una antorcha, donde usted está hay luz, pero alejado de la antorcha que ya hay visos de oscuridad y de tinieblas. Y en la medida que usted se mueve, entonces a donde usted llega hay ¿qué? Luz, pero el lugar que dejó atrás queda ¿qué? Oscuro. Es una figura que el apóstol Pedro está usando para señalar y para decir, señores, la dispensación o administración del antiguo pacto era una dispensación de tipos, de sombras, de figuras, de cuadros, ¿ok? De cosas naturales que querían mostrar una realidad que espiritual, ¿ok? Y hacían bien en tener los oídos y el corazón atento a esa palabra de ¿qué? De los profetas, porque Dios hablaba, era a través de la palabra de ¿quién? De los profetas y a través de la ley. Pero luego dice el apóstol Pedro que eso era hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga ¿dónde? En vuestros corazones. Por eso le dije, en esta dispensación del día del Señor, en esta dispensación de la administración del nuevo pacto, el enfoque prioritario del Espíritu de Dios no es hacer lo que hizo durante todo el Antiguo Testamento. Señales, milagros, prodigios, eso no significa que no los haga. ¿Ok? No quiere decir eso. Lo que sí quiere decir es que el enfoque primario del poder del Espíritu de Dios hoy está en la transformación de nuestros corazones a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. Y eso fue lo que estuvimos considerando la noche anterior.
cómo realmente este poder nos cambia, cómo realmente este poder nos transforma, cómo realmente este poder no nos deja igual, no nos deja de la misma manera. Este es un poder que produce ¿qué? Un cambio sustancial en el corazón de los hombres. Ejemplos muchos tenemos en la Escritura, pero también podríamos pasarnos toda la vida considerando los ejemplos de ¿qué? De la Escritura, y no está mal que lo hagamos, pero le garantizo que es mucho mejor cuando usted llega a ser el ejemplo, cuando usted llega a ser la vivencia, cuando usted llega a tener la experiencia en su propio corazón del poder del Espíritu que cambiándolo y transformándolo a la imagen de Cristo Jesús. Ese es el objetivo, esa es la prioridad, eso es lo que Dios quiere con todos y cada uno de nosotros. Así es que este poder, el poder del Espíritu, se identifica de muchas maneras y de muchas formas. ¿Okay? A lo largo del Nuevo Testamento se deja ver claramente a través de los escritos apostólicos. De hecho, vamos a empezar a revisar y a considerar varios aspectos de cómo a este poder se le nombra o de cómo a este poder se le llama. Y no es que haya muchos poderes, sino que hay un único ¿qué? Y suficiente poder de Dios para transformar ¿qué? Nuestras mentes y nuestros corazones. Pero este poder de Dios es tan diverso, este poder de Dios tiene tanta magnitud, este poder de Dios es tan amplio y opera de diferentes formas y maneras que se le llama también de diferentes maneras a lo largo de la Escritura. Empecemos, por favor, en Primera de Corintios, capítulo número 1. Primera de Corintios, capítulo número 1. Y vamos a revisar ahí el versículo número 17. Versículo 17. Vamos a iniciar en esta mañana compartiendo el principio de que la cruz o la palabra de la cruz es poder. Dígale al que está a su lado, la palabra de la cruz es poder. Poder de Dios, poder del Espíritu. ¿Okay? Es poder. Y es poder que cambia y es poder que ¿qué? Que transforma. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17, dice así de la siguiente manera. Pues no me envió Dios ¿a qué? A bautizar, sino ¿a qué? Sino a predicar ¿qué? El evangelio. A mí no me envió Dios a bautizar, sino a predicar ¿qué? El evangelio. Y en el contexto que él está hablando, el bautismo al cual se está haciendo referencia es el bautismo en agua, porque ese era el bautismo que él está ¿qué? Ejemplificando aquí en estos versículos anteriores. Así es que está diciendo, señores, a mí Dios no me envió ¿a qué? A bautizar, ¿ok? Sino ¿a qué? A predicar el evangelio. Él me envió a predicar el evangelio, ojo, no con sabiduría ¿qué? De palabras, para que no se haga ¿qué? Vana la ¿qué? La cruz de Cristo. ¿Okay? Pablo introduce entonces ahora en este escenario la cruz de ¿qué? De Cristo. Pero empieza a conectar la cruz de Cristo ¿con qué? Con el evangelio. Observe cómo relaciona el apóstol Pablo la cruz de Cristo ¿con qué? Con el evangelio. Por eso está diciendo, a mí Cristo no me envió a bautizar con agua. ¿Qué me envió a hacer? Predicar ¿qué? El evangelio. Ojo, y este evangelio que predico, dice Pablo, no lo puedo predicar con sabiduría ¿qué? Humana o con sabiduría de palabras. ¿Por qué razón? Porque si lo predico con sabiduría de palabras, entonces haría ¿qué? Vana la ¿qué?
La cruz de Cristo. Una relación muy profunda tiene que tener entonces la cruz de Cristo con el evangelio. Porque si el evangelio se predica bajo lo que Él es, el poder de Dios para salvar, entonces la cruz de Cristo no se hace ¿qué? Vana. Sigue hablando el apóstol Pablo, versículo 18, acerca de esta cruz. Y dice, versículo 18, por favor, porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura a los que se pierden. Ahora introduce el término la palabra de la cruz. En el verso anterior habló de ¿qué? De la cruz de Cristo. Y ahora habla de ¿qué? De la palabra de la cruz. ¿Okay? Y quiero decirle que tanto el evangelio como la cruz de Cristo, como la palabra de la cruz, son muy íntimos entre sí. ¿Ok? Muy unidos entre sí. Tienen la misma ¿qué? Sustancia. Entonces la palabra de la cruz, dice el apóstol Pablo, es que es locura. Ahora, ¿a quiénes es locura? A los que se pierden. Esa palabra de la cruz es que es locura. Ojo, pero a los que se salvan, ¿qué es? ¿Es qué? Es poder. Es poder de Dios. ¿Ok? Por eso él dice, a los que se salvan, ¿esto es a quién? A nosotros. Esta palabra de la cruz es ¿qué? Poder de Dios. Entonces tendrá una relación extremadamente íntima la palabra de la cruz con el poder de Dios. No, son lo mismo. O claro que sí, son lo mismo. La palabra de la cruz es ¿qué? El poder de Dios. La pregunta es, ¿tendrá una relación extremadamente intensa la palabra de la cruz con el evangelio? Claro que sí. ¿Por qué? Porque así como la palabra de la cruz es poder de Dios a los que se salvan, así el evangelio es. No me avergüenzo del evangelio porque ¿qué? Porque es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para salvar. ¿Salvar a quién? A los que creen. O sea, lo que Pablo está exponiendo en Romanos 1:16 es exactamente lo mismo a lo que está exponiendo en 1 Corintios 1:18. Pablo está diciendo, la palabra de la cruz es el evangelio. El evangelio es la palabra de la cruz. Y esa palabra de la cruz, ese evangelio es ¿qué? Poder de Dios que ¿qué? Que salva. Ahora, en términos tanto nuevo testamentarios como en términos de este pacto nuevo y vivo, la salvación no es simplemente aquella idea de que Dios me libró de una condenación y me dio un ticket para ir al cielo. No, eso es una salvación extremadamente reducida y minimizada. El escritor de los Hebreos dice, tenemos esta grande ¿qué? Salvación. Porque para empezar, para nosotros hablar de salvación, tenemos que hablar del que salva, del Salvador. Por tanto, la salvación realmente es la obra que hace el Salvador en el corazón de cada uno de ¿qué? De los hombres. ¿Cuánto conocemos la obra de nuestro Salvador en nosotros? Así conocemos también nuestra ¿qué? Nuestra salvación. La salvación no es una doctrina simplemente. La salvación no es algo teórico de lo cual hablamos. No, la salvación es la manifestación del poder de Dios transformando nuestros corazones a la propia imagen ¿de quién? De Cristo. Por eso es que el evangelio ¿qué hace? Salva. Y cuando Pablo dice el evangelio salva, lo que está diciendo es, señores, el evangelio transforma. El evangelio nunca nos deja en la misma condición en la que nos encontró. El evangelio trae una reforma a nuestros corazones. El evangelio, es el instrumento y poder de Dios para que nosotros dejemos de ser lo que éramos y lleguemos a ser lo que no éramos. El evangelio es lo que nos lleva y lo que nos conduce a dejar de vivir en el yo, por el yo y para el yo, y nos enseña a ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿qué? En mí. Así es que concluimos pues que la palabra de la cruz es el poder
de Dios. ¿Y qué hace este poder? Salva, transforma, cambia. ¿Ok? Esa es la palabra de la cruz. Entonces, en su contexto, desde el corazón apostólico por el Espíritu de Dios, ellos no simplemente veían cuando hablaban de la cruz el madero. ¿Ok? El madero. No. Necesitamos entender el significado espiritual que hay detrás del madero. ¿Ok? Había un significado que espiritual detrás de qué? Del madero. Maldito todo el que es colgado en un qué? Madero. ¿Ok? ¿Qué implicaciones tenía esto? Bueno, realmente creo que todos o la mayoría sabemos que la cruz, desde el enfoque natural, era un instrumento de muerte. Porque en ese madero se crucificaban, ojo, no a cualquiera, a los peores ladrones, ¿ok? A los peores hombres de la sociedad. Ahí en esa cruz se crucificaban a esos hombres. Por eso la cruz era un instrumento de muerte. Y si había una muerte vergonzosa, era la muerte de cruz. O sea, era una de las muertes más vergonzosas que había. La muerte de cruz. ¿Ok? Entonces, la cruz tiene un significado espiritual. ¿Cuál es el significado espiritual? La cruz es un instrumento de ¿qué? De muerte. ¿Ok? Y ahí se crucificaba ¿a quién? A los hombres. ¿Ok? Ahora, cuando Pablo dice que esta cruz es poder de ¿qué? De Dios, y que es un poder de Dios que salva, entonces espiritualmente esta cruz produce muerte en nosotros. La pregunta es, ¿qué muerte produce en nosotros? O la pregunta es, ¿qué crucifica este poder en nuestros ¿qué? Corazones? O sea, no es el enfoque natural de que ahora todos tenemos que ir a un madero para que nos claven externamente o físicamente. No tiene nada que ver con eso. Pero sí tiene que ver con que hay un poder de Dios que está establecido y que la meta de ese poder es que crucificar en nosotros algo que no es de Dios. Algo que no tiene como fuente a Dios. Algo que no tiene como origen a Dios. ¿Ok? Y Dios quiere hacer esa obra en nosotros. Y para eso, ¿qué nos ha dado? Un instrumento divino. ¿Cuál es ese instrumento divino? La cruz, que es el poder de Dios. Pablo lo explica más y sigue hablando en el verso 19. De Primera de Corintios, vamos a leer el 18 otra vez. Porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es ¿qué? Es poder de Dios. Ok, dice, pues está escrito. ¿Está qué? O sea que las escrituras, es lo que Pablo está diciendo, han testificado de este poder. Las escrituras ya hablaban de este poder. Las escrituras ya anunciaban este poder que vendría. Que vendría cuando llegara el tiempo o la administración del pacto nuevo y vivo, del nuevo pacto, la administración del día del Señor, la administración de la sustancia, la administración del cumplimiento de los tiempos. ¿En dónde? En la realidad de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Así es que Pablo dice, señores, está escrito. ¿Qué está escrito? Destruiré ¿qué? La sabiduría de los sabios. Solo para que lo tenga ahí en referencia, en Isaías 29:14 usted encuentra eso. Pablo dice, está escrito, pero con relación ¿a qué? A ese poder de Dios, a esa palabra de la cruz que Dios ha dicho, destruiré la sabiduría de ¿qué? De los sabios y desecharé ¿qué? El entendimiento de los entendidos. Entonces, ¿qué hace este poder? Por un lado, este poder destruye y por otro lado, este poder desecha.
Por un lado, ¿qué hace este poder? Destruye, y por otro, ¿qué? Desecha. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué destruye? Destruye la sabiduría de los sabios humanos, terrenales, la sabiduría natural, a la cual Santiago llamó, que es una sabiduría ¿qué? Terrenal, animal y ¿qué? Y diabólica, porque es la sabiduría del yo, es la sabiduría del ego del hombre. ¿Qué hace la cruz? Destruye esa ¿qué? Sabiduría, pero también esa misma cruz, ese mismo poder desecha. ¿Qué desecha? El entendimiento de ¿qué? De los entendidos, aquellos que se creen sabios aparte de Dios. Entonces, de esa sabiduría y de ese entendimiento, escúcheme, todos los hombres en la faz de la tierra hacen parte. Por tanto, todos los hombres en la faz de la tierra necesitan ¿qué? Del evangelio. Y todos los hombres en la faz de la tierra necesitan ¿qué? De la palabra de la cruz. Y todos los hombres en la faz de la tierra necesitan ¿qué? Del poder de Dios. Porque este poder de Dios en nosotros, ¿qué hace? Destruye nuestra sabiduría que es de abajo y desecha nuestro entendimiento que es de abajo. ¿Para qué? Para hacernos partícipe del verdadero ¿qué? Poder de Dios. Y ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1, verso 24, acompáñeme allí para que miremos quién es el poder de Dios. 1 Corintios 1, verso 24. Pablo lo dice de esta manera. Mas para quienes los llamados, así que judíos, ¿como qué? Como griegos, Cristo. ¿Cristo qué? ¿Cristo qué? Poder de Dios y qué? Y sabiduría de Dios. Entonces, ese mismo poder en nosotros tiene como meta ¿qué? Pues tiene como meta crucificar en nosotros una sabiduría que es natural y que es terrenal, pero también tiene como meta levantar en nosotros la sabiduría divina. O sea, Cristo mismo que formado en nuestros corazones. ¿Qué hace esto? El poder de Dios, llamado el evangelio o llamado ¿qué? La palabra de la cruz. Por eso es que Pablo hace referencia a esta cruz desde diferentes enfoques, desde diferentes ángulos, pero él está convencido que esta palabra de la cruz es ¿qué? Poder. Y poder de Dios que puede ¿qué? Cambiar y transformar nuestros corazones. Vamos a Gálatas capítulo 6, por favor. Gálatas capítulo número 6. Mire lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 14. Pero lejos esté de mí ¿qué? Gloriarme. Pero lejos esté de mí ¿qué? Gloriarme. Sino en la ¿qué? Sino en la ¿qué? En la cruz de nuestro Señor ¿qué? Jesucristo. ¿Ok? Y lo primero que se nos viene a la mente cuando leemos la cruz de nuestro Señor Jesucristo es el madero donde nuestro Señor Jesucristo aparece clavado. ¿Ok? Pero ¿es lo que Pablo tiene en mente? ¿O Pablo tiene en mente lo que a él le ha sido revelado de qué es la cruz como instrumento de qué? De muerte y de crucifixión? Pablo entiende que esta cruz no es otra cosa que ¿qué? Que el poder de Dios. Lo acabamos de leer, 1 Corintios. La palabra de la cruz es que locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es que es poder de Dios. Por tanto, este mismo apóstol escribe y dice aquí en Gálatas 6:14, señores, lejos esté de mí gloriarme, sino en ¿qué? ¿En la qué? En la cruz, lo cual significa ¿en el qué? En el poder. ¿En el poder de quién? De nuestro Señor Jesucristo. No en las fuerzas nuestras, sino en el poder de quién? De nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo me es que crucificado a mí, y yo qué. Entonces Pablo entiende que es a través del poder de nuestro Señor Jesucristo que el mundo me es crucificado a mí, dice, y yo he sido crucificado ¿qué? Al mundo. ¿Y qué significa eso? Que mi interés por el mundo ha desaparecido y el interés del mundo por mí también. Ahora, cuando este poder no está obrando en nosotros, entonces pasa lo contrario. Amamos al mundo y las cosas que están en el mundo. Y creemos que entonces eso se resuelve nosotros haciendo sacrificios y pagando mandas, ¿ok? O votos, o pagando lo que hemos llamado el precio, ¿ok? Y ayunamos durante cuántos días para que ya no amemos ¿qué? Al mundo. Y hacemos sacrificios para que ya no amemos ¿qué? Al mundo. No, amado, eso no se resuelve de esa manera. Eso lo resuelve el poder de Dios. ¿Cómo? Obrando en nuestros corazones. Ese fue el poder que obró ¿en quién? En él, y que hizo que todo interés por el mundo en él que desapareciera. Ahora quiero hacer una claridad, ¿ok? Cuando se habla de mundo en las escrituras, tenemos que ubicar en qué contexto está esa palabra mundo y qué está queriendo que decir. Cuando Pablo dice aquí, yo por esa cruz, por ese poder de Dios, el mundo me ha sido crucificado a mí, está identificando el mundo como el conjunto de sistemas, ideas, argumentos y filosofías que llevan al hombre en una corriente contraria ¿a quién? A Dios. ¿Ok? A Dios. Es la misma expresión que cuando el apóstol Juan está hablando y está diciendo, no améis al mundo y qué, y sus deseos, ¿ok? Pero es totalmente diferente a la expresión mundo que está usando el Señor en Juan, capítulo 3, versículo 16, uno de los versículos más famosos conocidos por todos. Porque de tal manera amó Dios ¿a qué? Al mundo. Ese mundo ahí no traduce los argumentos, filosofías y estructuras mentales que son opuestas y contrarias a Dios. Ese mundo ahí simplemente traduce los hombres. Porque no envió Dios ¿a quién? Al mundo. No envió Dios a los hombres. ¿Para qué? Para condenar a los hombres, sino ¿para qué? Para que los hombres fuesen salvos. ¿Qué? Por él. Entonces el mundo que el Señor quiere crucificar en nosotros y quiere que nosotros experimentemos esa crucifixión, es el mundo de las ideas, los conceptos, los argumentos, las filosofías que los hombres levantan, que todos son ¿qué? Contrarios ¿a quién? A Dios. Ahora, aclaro, puede haber creyentes que ya han crucificado ¿qué? El mundo en sus corazones. Hay otros que todavía lo estamos crucificando. ¿Okay? Yo no sé cuál sea usted. Si ya experimentó ese mundo crucificado en su corazón o si todavía esté ¿qué? Experimentando eso. Pero la buena noticia es que el poder de Dios está disponible. ¿Para qué? Para producir eso. Para desechar en nosotros todo entendimiento de abajo, todo entendimiento terrenal, pero también que destruir en nosotros toda sabiduría de abajo. Pero a la misma vez producir en nosotros el verdadero ¿qué? Entendimiento y sabiduría de Dios. Solo una simple pregunta para considerar y meditar. ¿Usted sabe cuántas interpretaciones salen de las escrituras cada día? ¿Usted sabe cuántas doctrinas de hombres se han levantado porque cada hombre interpreta las escrituras y dice esto me lo reveló Dios? Dios no tiene una revelación diferente, Dios tiene una única y misma ¿qué? Revelación, y tiene a un solo espíritu, su espíritu, que fue el que inspiró todas las escrituras y que es el único capaz de ¿qué? De alumbrar el corazón del hombre y de dar entendimiento para que el hombre comprenda ¿qué? Las escrituras. Entonces, ¿de dónde han salido las miles y miles de doctrinas que hoy tenemos? Han salido de la sabiduría y el entendimiento de los hombres.
Dicha sabiduría y dicho entendimiento es lo que la cruz, el poder de Dios, quiere que crucificar en nosotros. Para hacernos partícipes de qué? Del entendimiento y la sabiduría ¿de quién? De Dios. Ahí mismo en Gálatas capítulo 6, por favor, vamos al verso 11. Dice el apóstol, mirad con cuán grandes letras os escribo ¿qué? De mi propia mano. Todos los que quieren ¿qué? Agradar en la carne. Todos los que quieren ¿qué? Agradar en la carne. Estos os obligan ¿a qué? A que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de ¿qué? De la cruz de Cristo. ¿Ok? Y luego dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse ¿en qué? En vuestra carne. Entonces, acontecía y pasaba que habían personas que ya se habían introducido en esta iglesia de Galacia y que el objetivo que querían, ¿ok? Era empezar a judaizar a esos nuevos ¿qué? Creyentes. Ellos estaban vendiéndoles la idea de que era necesario, ¿ok? Hacer algunas obras humanas en la carne para poder ganar ¿qué? La justicia o el favor ¿qué? De Dios. Así es que como la ley de Moisés decía que había que circuncidarse, ellos tenían que ¿qué? Que circuncidarse también y lo querían establecer como una ¿qué? Imposición. ¿Cómo le llamó Pablo a eso? Querer agradar en la carne. Por tanto, lo que ellos querían concluir es, ¿usted cree en Cristo? Sí. Bueno, pero se tiene que circuncidar. Porque si no se circuncida, entonces no va a funcionar. ¿Ok? Esta vida en Cristo. Es necesario que usted ¿qué? Se circuncide. El punto es a dónde lleva Pablo la realidad. Pablo la lleva y dice, ese tipo de ideas, ese tipo de argumentación, ese tipo de filosofías, ¿de dónde provienen? De la carne o de la mente ¿qué? Carnal. Porque en el pacto que estamos ahora, ya no opera esa circuncisión hecha a mano, sino opera otra circuncisión que ya no es externa, sino que ahora es interna, de la cual hacen parte no solamente los hombres hablando del varón, sino que todos los seres humanos, porque es la circuncisión del corazón. Y entonces en Romanos, vayamos allí, verso 2, aparece claramente eso que Pablo está exponiendo. Y Pablo dice en Romanos capítulo 2, versículo 28, pues no es judío el que lo es ¿qué? Exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace ¿qué? Exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo hace ¿qué? ¿En dónde? En lo interior. ¿Y la circuncisión es la qué? ¿Es la qué? La del corazón. Observe, en espíritu. ¿Es la circuncisión que hace quién? El espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino que de Dios. O sea, esa es la circuncisión que a Dios ¿qué? Le agrada. La circuncisión que interna, la circuncisión del corazón. Ahora, por principio natural, ¿qué es el acto de la circuncisión? El corte del prepucio de la carne. El corte del prepucio de la carne. O sea, es cuando la carne es ¿qué? Quitada, cuando la carne es ¿qué? Cortada, espiritualmente hablando. ¿Qué implica eso? Bueno, es el corte del prepucio de nuestro corazón. Es lo que nos lleva a la muerte de ¿qué? Del yo. Es lo que nos lleva a ya no vivo yo, sino que ahora Cristo ¿qué? Vive en mí. Así es que el apóstol Pablo estaba identificado con este poder y sabía que este poder lo que producía era ¿qué?
un cambio y una transformación verdadera en los corazones. Así es que verso 14 nuevamente, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Porque en el mundo me es crucificado a mí, ¿y yo qué? Y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale ¿qué? Vale nada, ni qué, ni la incircuncisión, sino una nueva ¿qué? Creación. Cuando él está apuntando y está diciendo en Cristo Jesús, ni la incircuncisión vale algo, ni la circuncisión vale algo, lo que está diciendo es, en Cristo Jesús no tienen valor alguno, las obras externas las haga usted o las deje de hacer. ¿Qué es lo que tiene valor verdadero en Cristo Jesús? La nueva creación. ¿Qué es lo que vale verdaderamente en Cristo Jesús? La nueva creación. ¿Y qué es lo que trae esta nueva creación al escenario? El poder de Dios, el poder del Espíritu que la forma, ¿en dónde? En nuestros corazones, ¿ok? E inicia con lo que la Escritura llama la regeneración o el nuevo nacimiento, nacer de arriba, que es una obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Pablo entonces en el verso 15 afirma ese principio y en el 16 dice, y a todos los que anden conforme a esta regla. ¿Cuál regla? La regla de vivir en el poder de Dios, la regla de experimentar ¿qué? El poder de Dios, no estar caminando en nuestras propias obras ¿qué? Humanas, terrenales, esfuerzos propios, esfuerzos naturales, porque no nos va a llevar a ningún lado. Lo que realmente nos va a llevar y a conducir en este proceso en Cristo es que el poder de Dios que nos cambia y nos transforma cada día. Así es que la cruz, dígale que está a su lado, la cruz es el poder de Dios. Y es un instrumento de muerte, pero es un instrumento de muerte para la carne. Porque el espíritu cada día es más y más vivificado y cada día vivifica, ¿ok? Nuestro ser interior. Esa es la cruz de Cristo, mucho más allá de un simple ¿qué? Madero, ¿ok? Ahora, este poder de Dios también Pablo lo enfocó, ¿ok? Y miren cómo lo identifica, enseñado por el Señor Jesucristo. Vamos a Segunda de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. ¿Ve por qué es fundamental participar de este poder de Dios? Fundamental que participar del poder de Dios, porque la prioridad de ese poder es que cambiarnos y transformarnos a la imagen de ¿quién? A la imagen de Cristo. ¿Ok? ¿Ya tiene allí Segunda de Corintios? Vamos al capítulo 12, versículo número 7. ¿Ok? Un pasaje que habla acerca de el aguijón que el apóstol Pablo empezó a experimentar y lo dice así de la siguiente manera. Segunda de Corintios 12, versículo 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase ¿qué? Desmedidamente, en otras palabras, no me enorgulleciera, ¿ok? No se me inflara, ¿ok? Mi pecho, porque entonces ahora Dios le estaba ¿qué? Revelando muchas cosas. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, ¿ok? Un mensajero ¿qué? De Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca ¿qué? Sobre manera, ¿ok? Y aunque sé que el tema trae bastante curiosidad, le pido por favor que no se enfoque en el mensajero de Satanás ni en el aguijón, sino en lo que sigue. Porque siempre me preguntan es de eso y no de lo que realmente tienen que preguntar, que es la otra realidad, respecto a lo cual 3 veces es que rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo?
Bástate ¿qué? Mi gracia. ¿Por qué? Porque mi ¿qué? Mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. ¿Qué está diciendo el Señor acerca de su gracia? Está diciendo que su gracia es su poder y que su gracia, que es que su poder es suficiente. Lo que el Señor está definiendo es su gracia. Él está diciendo, en esto consiste ¿qué? Mi gracia. Bástate ¿qué? Mi gracia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué bástate mi gracia? Porque mi gracia primero es mi poder, dice el Señor. Él es el que dice, bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por eso es que la gracia opera en un ámbito de corazones donde estos corazones no tienen autosuficiencia. No se creen capaces ellos mismos de hacer las cosas. Saben que dependen ¿de quién? Del Señor. Esa fue la conclusión a la cual el apóstol llega cuando dice, por tanto, de buena gana ¿qué? Me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí ¿qué? El poder de Cristo o la gracia de Cristo. A Pablo lo que se le empieza a revelar de parte del Señor es, Pablo, la obra a la cual te he llamado para que la ejecutes, no la puedes ejecutar en tu propia sabiduría. No la puedes ejecutar en tu propio entendimiento. Tus propias capacidades no te alcanzan. Te vas a quedar ¿qué? Corto. Tú necesitas mi gracia. Tú necesitas ¿qué? Mi poder. ¿Y sabes en qué escenario opera mi poder? En el escenario cuando tú te rindes a mí. Cuando dejas de luchar en tus propias ¿qué? Fuerzas. Cuando dejas de confiar en tus propias capacidades y empiezas a entender que la capacidad que puede obrar en ti no la produces tú, la produzco yo. Y que la fuerza que tú necesitas no viene de ti, viene de mí. Que yo soy tu fuente. Y que lo único que a ti se te hace necesario es que participar ¿de qué? De mi gracia. Porque mi gracia es que mi poder. Ahora pregunto, ¿y el evangelio no es poder de Dios? ¿Cierto? ¿Que salva? ¿Y la palabra de la cruz también es poder de Dios que salva? Ahora vamos a ver si esta gracia, que ya él dijo que era ¿qué? Poder, vamos a ver si esta gracia salva también. ¿Ok? Vamos a ir a Tito, por favor. Acompáñeme a Tito. Después de Timoteo, y vamos a mirar el capítulo 2. Tito capítulo 2. Y vamos a considerar el verso 11. ¿Ok? ¿Ya lo tiene ahí? Tito 2:11. Ok, dice, porque la gracia de Dios ¿qué? Se ha manifestado ¿para qué? ¿Para qué? Para salvación. ¿A quiénes? Ok, entonces pregunto, ¿la gracia salva? ¿Y la gracia es el poder de Dios? Sí. ¿Y el evangelio salva? ¿Y el evangelio es el poder de Dios? ¿Y la palabra de la cruz salva? ¿Y la palabra de la cruz es el poder de Dios? Entonces Dios tendría muchas cosas que salven y muchas cosas que son su poder. ¿O Dios tiene una sola realidad que salva y una sola cosa que es su poder, aunque se nombre y se exponga de diferentes maneras? Es el poder de Dios. Cristo, mis amados, Cristo es la esencia y sustancia del evangelio. Cristo es la esencia y sustancia de la palabra de la cruz. Cristo es la esencia y sustancia de la gracia. Mire lo que dice Juan 1:14.
acerca de esta realidad. Y ya volvemos ahí a Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12. Juan 1:14, y aquel verbo que fue hecho ¿qué? Carne. Juan 1:14. Y habitó entre nosotros y vimos ¿qué? Su gloria. Gloria como de ¿qué? Como del unigénito del Padre. ¿Lleno de qué? ¿Lleno de qué? Lleno de gracia. ¿Y lleno de qué? De verdad. Lleno de el chariz de Dios. Miren, esa gracia, ese chariz, ese poder es la influencia divina sobre el corazón de los hombres. Y a través de esa gracia, amados, Dios obra cosas extraordinarias. Primeramente en nosotros para que seamos ¿qué? Transformados y cambiados, y luego para querer usar como a Él le plazca a cada individuo que participa de esta gracia de la manera que Dios quiera y desee. El Señor estaba lleno de ¿qué? De gracia y de ¿qué? Y de verdad. Esa gracia encontró una plenitud de manifestación en Él. Verso 17. Pues la ley por medio de ¿qué? De Moisés fue ¿qué? Fue dada, pero la gracia y la ¿qué? Y la verdad, el poder de Dios, el chariz de Dios y la verdad de Dios vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Y el versículo anterior, versículo 16, porque de su plenitud, ¿qué? ¿Tomamos qué? Todos. ¿Y qué tomamos? Gracia sobre ¿qué? Sobre gracia. ¿De qué está lleno el Señor? De gracia. ¿De qué está lleno el Señor? De poder. Y es esa gracia y es ese poder la que trae y produce ¿qué? Salvación en nuestros ¿qué? Corazones. ¿Qué significa esa salvación? Significa la transformación de nuestra mente, de nuestra voluntad, de nuestros afectos, de todo nuestro ser, de todo nuestro corazón a la imagen ¿qué? De Cristo. Amado, por eso es que el evangelio, por eso es que la palabra de la cruz, por eso es que la gracia y por eso es que el poder de Dios no nos deja en la misma condición en la que nos encontró. Experimentamos un verdadero traslado, y ese verdadero traslado todo hombre realmente lo debe experimentar cuando participa de ¿qué? De esta gracia. Es un traslado de las tinieblas ¿a dónde? A la luz. Y de la potestad o gobierno de Satanás ¿a dónde? A Dios. Y esto se ve reflejado de una manera que muy evidente. Demasiado evidente. ¿Ok? Entonces, Hechos, capítulo número 26. Y ya regresaremos ahí a Tito 2:11 para profundizar un poquito más acerca de esa gracia, de ese poder del que estamos hablando, que nos cambia y nos transforma. Hechos 26 es la experiencia que Pablo tiene camino a Damasco cuando el Señor se le aparece. Y en el verso 16 el Señor le dice, pero levántate y ponte ¿qué? Sobre tus pies, porque para esto es que he aparecido a ti. Para ponerte ¿qué? Por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora ¿qué? Te envío. 18. ¿Para qué? ¿Cuál era la primera comisión para este hombre? Ve y abre ¿qué? Sus ojos. Si la primera comisión es ve y abre sus ojos, es porque Dios les está diciendo, el hombre en su estado natural, ¿ok? Vive, respira, trabaja, hace una cosa y hace otra, pero está ciego espiritualmente. Tú ves que en la comisión que yo te envío, basado en mi gracia, en mi poder, tú ves que vas a abrir sus ojos. Abre sus ojos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se
conviertan. La palabra simple, sencilla es para que se vuelvan. ¿Para que se vuelvan de dónde? ¿De las tinieblas a dónde? Entonces, ¿hay o no hay cambio? Ahora la pregunta es, ¿dónde están esas tinieblas en la condición natural del hombre? ¿Están afuera o están dentro? ¿Dónde está ese gobierno de Satanás? Para que se conviertan de ese gobierno a Dios mismo, ¿afuera o adentro? ¿Ok? Entonces, eso es lo que produce el evangelio. Eso es lo que produce la palabra de la cruz. Eso es lo que produce la gracia de Dios. Eso es lo que produce el poder de Dios. ¿Qué? Un verdadero cambio y transformación en nuestros ¿qué? Corazones. Para ya no andar de la manera en que andan los hombres naturalmente, sino andar conforme a la dirección y guía del Espíritu. Amén, amados. Bueno, aquí acaba nuestra primera conferencia, así es que aproveche el desayuno.